mis amados, son fidelidad y prudencia. Hablamos del siervo fiel y prudente. Diga conmigo, que mi alma esté llena de fidelidad y de prudencia. Definimos un poco las dos palabras el domingo anterior, ¿verdad? Hablamos de fidelidad como alguien digno de confianza, como alguien lleno de la fe. Y hablamos también de prudencia, como sensatez, como cordura y como sabiduría. Ya hablamos de estas dos palabras y dijimos, ¿verdad?, que fidelidad habla, o la palabra clave para entender la fidelidad es mantenerse. La fidelidad es mantenerse en el nuevo pacto. La fidelidad es establecerse en el lugar donde Dios nos puso y no salirnos de ahí. Es meternos al lugar de la gracia y no, ¿verdad?, ser arrastrados hacia otro lugar. La siguiente, por favor. Fidelidad es mantenerse, ¿verdad? Mantenerse en la fe. El día martes, con el grupo que nos juntamos en el culto hogar, hablamos acerca de una iglesia que no se mantuvo en la fidelidad, que no se mantuvo fiel en el lugar donde Dios la puso. Es la iglesia de los Gálatas. Y a los Gálatas se les dice, ¿verdad? Pablo ahí les dice: estoy asombrado de que tan pronto se hayan apartado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Es una iglesia que comprendió la gracia, que comprendió el evangelio de salvación, que se mantuvo perseverando por un tiempo, pero que luego entraron falsos maestros. Y esos falsos maestros les decían: miren, está bien que sigan la fe, está bien que crean en la gracia, pero también deben circuncidarse, porque la circuncisión es la señal del pacto. Y seguramente sacaban versículos bíblicos y hacían un estudio sobre la circuncisión, y todos los hermanos quedaban convencidos de que había que circuncidarse, ¿verdad? Entonces Pablo, al ver la reacción de los Gálatas, ve ahí una amenaza terrible al evangelio, porque el evangelio es la sola gracia de Dios, ¿verdad? Es el valor que recuperamos en la Reforma, ¿verdad? Ustedes saben que en la Reforma, esa Reforma magisterial, ¿verdad?, se puede definir o se puede, digamos, resumir en las 5 solas, ¿verdad? ¿Conocen cuáles son esas 5 solas, verdad? Sola fe, sola escritura, ¿verdad? Solo Cristo, solo a Dios la gloria y sola gracia, ¿verdad? La sola gracia de Dios habla que somos salvos por la fe, ¿verdad? Solo somos salvos por gracia por medio de la fe, y no por ninguna otra cosa, ni situación, ni quiénes somos, ni lo que hacemos. Es por la bondad de Dios. Si yo te pregunto a ti, ¿por qué te llamó el Señor? ¿Por qué Él te llama? No es por quién eres y no es por lo que hiciste, es por su gracia, ¿verdad? Es por su gracia, es porque Él decidió amarnos y porque Él decidió venir a nuestro encuentro. Por eso Pablo le dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan apartado, se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para creer, para someterse a un evangelio diferente. Para detectar un evangelio diferente tenemos que estar alertas, ¿ya? Tenemos que estar atentos, ¿verdad? Porque si somos descuidados en cuanto al evangelio, no nos vamos a dar cuenta cuando vamos a estar creyendo en un evangelio diferente y confiando en distintas cosas, ¿verdad? En cosas que podemos tener o que podemos ser. Alguno podría decir: no, es que yo soy hijo de tal persona, por eso tengo las puertas, ¿verdad?, abiertas en los cielos, ¿verdad? No, si yo soy, algunos dicen: yo soy descendiente de judío, dicen. Ya tengo mi apellido, yo lo metí en internet y resulta que soy descendiente de tal tribu, entonces estoy pero asegurado en el cielo, ¿verdad? O alguno podría engañarse y decir: no, yo he venido a todos los cultos, incluso cuando hay votación y vienen poquito, hermano, igual vengo, ¿verdad? Entonces tengo asegurado mi lugar en el cielo, ¿verdad? No porque yo hice tal cosa, o porque yo hice, o porque yo soy. Si confiamos en lo que somos o en lo que hacemos, estamos creyendo en un evangelio diferente. Porque el evangelio que nos predica la Escritura es el evangelio de la gracia de Dios. Es el evangelio de la gracia. Por eso Pablo les dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan apartado de aquel que les llamó por la gracia de Cristo para creer en un evangelio diferente. Y luego en el capítulo 3 les dice: oh Gálatas insensatos
Y la insensatez es lo contrario a la prudencia. Por eso, fidelidad y prudencia. Los Gálatas fueron insensatos. Oh, Gálatas insensatos, habiendo partido por el Espíritu, ¿ahora van a terminar en la carne? Habiendo creído en un evangelio profundamente espiritual, mirando a Cristo el Señor, porque les dice, oh Gálatas insensatos, habiendo partido en el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. Vosotros, ¿verdad? Les dice, a cuyos ojos Cristo fue presentado claramente como crucificado. Es decir, le dice a los Gálatas, se les presentó a Cristo, el sacrificio de Cristo, la sangre de Jesús, y ahora no están creyendo en ella. Y ahora están confiando más en un rito que en la propia sangre de Cristo. Piensan que Jesús les va a dar favor y gracia porque se circuncidan y no por su obra expiatoria en la cruz. Están terminando en la carne, habiendo empezado por el Espíritu. Gálatas, insensatos. Nosotros, mi amado, no seamos insensatos, ¿verdad? Digámosle al Señor, Señor, arranca mi insensatez. Que no haya insensatez, imprudencia, locura en nuestra alma. Fidelidad entonces es mantenerse en el nuevo pacto, mantenerse en el pacto de la gracia y en la misión que ese pacto nos entrega. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy día vamos a hablar de prudencia, y prudencia tiene que ver con equiparse. Prudencia, la prudencia es necesaria para tener un carácter acorde a la bendición de Dios y al nuevo pacto. El nuevo pacto hace algo que el antiguo pacto no pudo hacer, que es hacernos nacer de nuevo. Hoy día vamos a hablar de nuestra identidad como hijos de Dios, como nuevas criaturas en Dios. Diga conmigo esta mañana, yo soy una nueva criatura nacida por la palabra de Dios. Ustedes son nuevas criaturas, mis amados. Ustedes son una nueva creación. Eso no lo podía hacer el antiguo pacto. El antiguo pacto solo les podía dar un cuadro, restringirlos por leyes, ¿verdad? Se les decía, no hagan esto otro, ¿verdad? Y podía darles la ley para restringir su conducta, pero no podía hacerlos nacer de nuevo. Y por eso la ley es pesada. La ley va en contra de la propia naturaleza pecaminosa del ser humano. Y los judíos, los fariseos, especialmente en el tiempo de Jesús, tuvieron que acomodar la ley para poder cumplirla. Tuvieron que rebajar los estándares de la ley para pensar que podían de alguna manera cumplirla. Y entonces, mis amados, el nuevo pacto les da una nueva naturaleza, les da una nueva condición de hijos de Dios. Y es necesario para conducirse en este nuevo pacto la prudencia, la inteligencia, la sabiduría. ¿Ya? Y vamos a ver hoy día, esta mañana, cómo podemos llenarnos de sabiduría, cómo podemos llenarnos de prudencia, de inteligencia. Porque podemos, fíjense, alguien puede tener la fe, pero si no tiene prudencia, esa fe se le va a escurrir por las manos. Ya es como cuando se habla de finanzas. Ya imagínense que alguien, ¿verdad?, les está hablando de finanzas, y ustedes saben que en las finanzas no solo es necesario ganar dinero. ¿Ya? Alguno podría pensar que en las finanzas es solo ganar más dinero. Pero ustedes saben que hay gente que gana mucho dinero, pero que vive en la pobreza. ¿Verdad? Que gana mucho, pero también despilfarra mucho. Es decir, ganan, pero no tienen el carácter para manejar eso que ganan. ¿Y qué hace? Que lo que ganan es como si no ganaran nada. Y viven de la misma manera que alguien que no gana nada. Y hay otros que con poco hacen mucho. ¿Por qué? Porque lo que reciben lo saben administrar. Y la prudencia tiene que ver con carácter y con administración. La prudencia es cómo administramos lo que recibimos de Dios. Ya cuando nos mantenemos en la fe, cuando somos fieles al Evangelio, al nuevo pacto, recibimos cosas. Ya ustedes reciben riqueza espiritual. ¿Cuántos saben que han recibido riqueza espiritual? No sé si la pueden detectar porque son invisibles, son riquezas invisibles. Ya, y por eso algunos se frustran. Los materialistas de la iglesia se frustran porque dicen, yo quiero riqueza tangible, Señor.
¿verdad? Yo quiero, ¿verdad? Algo que se vea. No, el Señor, primero que todo, ¿verdad? Nos va a dar todas las cosas, nos va a suplir todas las cosas, pero Él está interesado en lo eterno, porque Él sabe que si nos da cosas materiales, eso se va a acabar. El Señor quiere darnos cosas eternas que son invisibles a los ojos, ¿verdad? Que no podemos ver, y por eso Pablo dice, lo que no se ve es más real que lo que se ve. Y ustedes pongan la mirada en aquello que no se ve, deseen más aquello que no se ve que aquello que se ve, lo eterno antes de lo pasajero y circunstancial. Si tuvieran que pedirle algo a Dios, ¿qué le pedirían? Si el Señor se les apareciera aquí y les dijera un deseo, como los genios, así como, ¿verdad? Pídeme una cosa que quieras. ¿Qué le pedirían ustedes? ¿Pedirían algo material? ¿Pedirían algo material que cualquier mortal podría, ¿verdad?, tener acceso? ¿Le pedirían algo de este mundo? Fíjense, y no me respondan aquí, respóndanse ¿verdad?, en la intimidad de su espíritu, porque nosotros estamos acostumbrados a responder, no es políticamente correcto, es religiosamente correcto, ¿verdad? Y si nos preguntan, obviamente vamos a tener la respuesta correctamente, religiosamente correcta, ¿verdad? Pero respondámonos sinceramente en la intimidad de mi espíritu. Si el Señor de verdad me dijera una cosa, ¿verdad? Pídeme y yo te la daré inmediatamente. ¿De verdad pediríamos algo eterno, invisible? ¿O por ahí le pediríamos algo material? Piénsenlo ustedes, ¿verdad? Medítenlo, porque es lo que estamos realmente deseando en nuestro corazón, ¿verdad? Por aquello que nuestro corazón anhela, desea. Si deseamos más lo material, ahí va a estar nuestro corazón, ahí va a estar nuestro deseo, y el Señor quiere quitar nuestro corazón de las cosas temporales. Todo lo material, una buena casa, ¿verdad? Un buen auto, lo que sea, ya cualquier cosa material, estatus, poder, fama, fortuna, todo eso es pasajero, todo eso es temporal, dura muy pocos años, y si ponemos nuestro corazón en eso, cuando envejezcamos nos vamos a desesperar. Ustedes saben que a los faraones les hacían una pirámide cuando se morían, ¿ya? Y los enterraban con todas sus riquezas, con sus esclavos. ¿Por qué? Porque los faraones tenían tanto que cuando llegaban a morirse, 60, 70 años, ¿verdad? Era una crisis terrible porque todo eso que tenían, ¿verdad? No podían ellos despedirse de eso tan así como así. Entonces, ¿qué decían ellos? Somos eternos, ¿verdad? Y nos vamos a ir con todo esto, y se mandaban a hacer pirámides para su muerte, para asegurarse de que se iban a ir con todos sus esclavos, con todas sus riquezas, con todo eso al otro mundo. ¿Se imaginan ustedes la decepción? De cerrar los ojos y despertar y estar completamente desnudos y no tener nada. Y todo lo que habían acumulado, lo que habían logrado en el mundo, no servía absolutamente de nada. Y pasando el umbral de la muerte, ya no tenían ningún poder, no tenían ninguna autoridad, no eran nadie, eran marionetas de las tinieblas, ¿verdad? Eso es terrible. El corazón puesto en lo material es lo más terrible que nos puede pasar. No vamos a poder despedirnos tranquilos de este mundo, no vamos a poder caminar tranquilos en este mundo. Más cuando ponen el corazón en las riquezas eternas, entonces el Señor dice, pueden lograr ser mansos y humildes de corazón. Porque ya lo tienen todo, tienen las riquezas espirituales y ahora, con prudencia, con inteligencia, con sabiduría, tienen que saber administrarlas. Las dos historias que el Señor nos cuenta en el capítulo siguiente, en el capítulo 25 de Mateo, que cierra el sermón escatológico, son acerca de la administración. La primera historia es sobre las vírgenes. Había 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes administraron bien lo que tenían, ¿verdad? Compraron más aceite del que necesitaban y salieron ganando. Las 5 insensatas, ¿qué dijeron? El Señor no viene de noche. Así que fueron imprudentes en su administración y les faltó. Y como les faltó, no pudieron obtener, ¿verdad?, y estar dentro de las bodas con el Señor. Prudentes e insensatos. ¿De qué grupo van a estar ustedes?
¿De qué grupo van a estar? ¿De qué grupo desean estar? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos para desear y decir, Señor, yo quiero ser prudente. De todo lo que me des, que no se me vaya por las manos, que no se me vaya. Muchos de ustedes reciben unción, pero por la imprudencia se les va y no se les nota, ¿verdad? Reciben sabiduría, pero como son imprudentes se les arranca de las manos y viven como insensatos. Entonces, mis amados, estamos hablando de administrar las riquezas que el Señor nos da. La otra historia que el Señor nos cuenta en Mateo 25 es la parábola de los talentos. Administración, ¿verdad? Uno recibió 10, otro 5, otro 1. El que recibió 10, ¿verdad? Se arriesgó con todo, peleó, luchó, trabajó y logró otros 10 encima. ¿Qué ocurrió cuando vino su Señor? Siervo bueno, ¿verdad? Siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero el que recibió 1 tuvo miedo y escondió el talento en tierra. ¿Y qué ocurrió? Siervo malo. Administración, estamos hablando de qué hacemos con lo que recibimos del Señor. Y para eso necesitamos prudencia. Digan esta mañana, Señor, dame prudencia, dame inteligencia, dame sabiduría. Necesitamos. Si vamos a vivir en el nuevo pacto y recibir los dones del Señor, necesitamos la prudencia, la sabiduría, la inteligencia. Proverbios 1 del 1 al 4, para ir entrando en el tema. Todos juntos vamos a leer, lo tenemos ahí. Proverbios 1 del 1 al 4, todos juntos, 1, 2 y 3. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. La prudencia va siempre acompañada de sabiduría y de inteligencia. Ya son lo que necesitamos para resistir el tiempo del fin. Es lo que necesitamos. La prudencia es la inteligencia espiritual, es la sabiduría que viene de Dios, no una sabiduría humana. Y Santiago, ustedes saben que compara dos tipos de sabiduría. La sabiduría humana es esa sagacidad que tenemos para engañar a otros, ¿verdad? Para fingir cosas que no somos, para manejar situaciones. Esa sagacidad, Santiago dice, eso es sabiduría humana, terrenal, diabólica. Les puede servir mucho aquí en el mundo para engañar a y para manejarse aquí en el mundo, pero de nada les sirve delante del Señor, ¿verdad? Al Señor no lo van a manipular en el día final, ¿verdad? No van a poder fingir, ¿verdad? Ser otro con Él, ¿verdad? Esas armas no sirven con el Señor. Estamos abiertos y desnudos frente a aquel a quien tenemos que dar cuenta, pero hay otro tipo de sabiduría, ¿verdad? Una sabiduría alta, que la Escritura dice una sabiduría llena de fe, de paciencia, de buenos frutos, y es la sabiduría que el Señor nos entrega. Es esa sabiduría que tenemos que llenarnos. ¿Cómo puedo? Esa es la pregunta que vamos a responder esta mañana. ¿Cómo puedo equiparme para no ser insensato? Para no ser insensata. ¿Ya? Para no caer en ese ejemplo que el Señor nos está dando esos ejemplos porque nos ama, ¿ya? El Señor no quiere aquí asustarnos ni nada, pero el Señor dice, van a haber vírgenes prudentes e insensatas, van a haber gente que va a hacer mucho con los dones que va a recibir del Señor, con los talentos, y otros que van a esconder el talento en tierra. Van a haber gente que sabe administrar lo que recibe y gente que derrocha lo que recibe, ¿verdad? Va a haber gente prudente y gente insensata. El Señor nos está mostrando estos caminos para que estemos preparados para su venida, para el día final y que no crujamos los dientes en el día final. El objetivo de todo esto es que no crujan los dientes. Yo quiero que ninguno de los que está aquí hoy día cruja los dientes en el día final. ¿Ya? Yo voy a estar nervioso viendo cuando pasen los de encuentro, ¿verdad? Y voy a decir, uy, ahí viene mi hermana Lu, a ver que no cruja los dientes, ¿verdad? Uy, ahí viene mi hermana, no, que no cruja los dientes, por favor. ¿Verdad? Que yo quiero que ninguno de ustedes cruja los dientes, ¿verdad? Y si se imaginan, va a ser si todos ustedes pasan y todos crujen los dientes, y decir, no, Señor, ¿verdad? Yo también los voy a crujir, ¿verdad? Porque no sirvió de nada haber estado juntos aquí en la tierra, ¿verdad? Habernos levantado temprano los domingos, ¿verdad? De nada si crujimos los dientes allá. No hay que crujir los dientes allá, ¿verdad? Hay que ser sabio aquí,
Ser fiel, mantenernos en el nuevo pacto, mantenernos en la gracia de Cristo y al recibir algo por gracia, saberlo administrar, saberlo valorar, saberlo administrar y no ser imprudente. Vamos a hablar para tomar prudencia, para tomar inteligencia, sagacidad y sabiduría. Vamos a ver dos fuentes, una del Antiguo y una del Nuevo Testamento. Son como las dos fuentes. Toda la Biblia es sabiduría. Amén. Toda la Escritura, cualquier libro que ustedes tomen, hay algo de sabiduría que tomar. Pero la sabiduría en sí, la prudencia para vivir la vida de fe, está concentrada en dos polos. Ya son los libros de sabiduría en el Antiguo Testamento. Hay 3 libros que se consideran de sabiduría en el Antiguo Testamento, que son Proverbios, Eclesiastés y Job. Ya son históricamente los que se han considerado como libros de sabiduría. Vamos a hablar del libro de Proverbios. Ya, Proverbios es toda, ¿verdad?, una cantidad de dichos, de situaciones donde se nos otorga sabiduría. ¿Ya? Y deberíamos nosotros, Proverbios tiene 31 capítulos, es como para leerse uno al día por un mes. ¿Ya? Y es buen ejercicio, ¿ya? Aquí, ¿verdad?, no los voy a obligar, pero se las tiro nomás, ¿verdad? Así como un proverbio diario, sería bueno, ¿no? El día 1, proverbio 1, día 2, proverbio 2, al levantarse, tomar el celular y antes de ver Facebook, su proverbio. Y puede que el proverbio te hable. Y ese proverbio puede que te cambie el día. Ya vamos a ver algunos ejemplos, pero los proverbios te entregan sabiduría práctica para vivir la vida y para no dejar que lo que recibes de Dios se te vaya. ¿Verdad? Te da y te produce carácter espiritual. Ese es el primer polo que vamos a ver, el libro de Proverbios. El otro polo se encuentra en el Nuevo Testamento, está como escondido ahí. Es un pasaje que no tomamos mucha atención de él, que es el Sermón del Monte. Y vamos a ver que el Sermón del Monte, yo lo veo, he pensado harto sobre el Sermón del Monte los últimos días, son como los proverbios de Jesús. Está, más o menos, es como una literatura parecida, porque ustedes leen el libro de Proverbios y hay muchas cosas que parecen no tener enlace entre ellas. Es como que alguien está pensando en la vida, en las situaciones de la vida, y lanza dichos, y están puestos de tal forma que sean de fácil memorización. Ya, a veces cuando alguien me manda a hacer algo, yo me recuerdo del proverbio y digo, y hay un proverbio que dice como el humo a los ojos y como ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Como el humo a los ojos y como el ácido a los dientes, ¿verdad? Así es, dice el perezoso a quien lo envía. Entonces, cuando alguien te envía a hacer algo, ¿verdad? Y tú eres perezoso para hacerlo, eres como el humo a los ojos para esa persona. Ya, una molestia, así como, ¡ay, qué terrible!, ¿verdad? Y a veces ese proverbio me ha ayudado, ¿verdad? Yo digo, no quiero ser como el humo a los ojos, ¿verdad? O a veces, ¿verdad?, hay alguien peleando, 2 personas peleando entre sí, y tú vas a meterte y a dar tu opinión y te acuerdas del proverbio. Y dices, ¿verdad? El proverbio dice, como el que agarra al perro de las orejas, así es que es el que se mete en pleito ajeno. O sea, ustedes nunca van a agarrar un perro y lo van a agarrar de las orejas, ¿verdad? Porque el perro se va a poner bravo, ¿verdad? Y les va a saltar encima. Entonces, ustedes cuando ven a 2 personas peleando, ¿se acuerdan del proverbio? Mejor para después. Carácter, sabiduría les ayuda, ¿verdad? No ser prudente, no ser sabio, puede que todo lo que el Señor te ha dado no sirva de nada. Por eso necesitamos sabiduría para vivir la vida. Y el Sermón del Monte es obviamente una sabiduría tanto más alta que la de Salomón. Salomón, el hombre más sabio de este mundo, dio los proverbios, pero los proverbios estaban sobre su carácter. ¿Por qué? Porque Salomón no era un hombre redimido por la gracia de Cristo. Era un hombre del antiguo pacto. A Salomón se le dio una sabiduría que superaba su naturaleza. La naturaleza de Salomón estaba por debajo de lo que él sabía. Por lo tanto, Salomón da los proverbios, que es una sabiduría de carácter espiritual. Sin embargo, el mismo Salomón no pudo cumplirla. Y Salomón se apartó del camino de Dios. Salomón quebrantó sus propios proverbios y terminó desechado. ¿Por qué? Abandonado, sirviendo a ídolos. ¿Por qué? Porque él no era una nueva creación. Él era un hombre corrupto, un descendiente de Adán, intentando vivir una sabiduría divina.
Y eso no se logra. Eso no se puede. Por eso los proverbios y el Sermón del Monte están apuntados a la nueva creación, no a la antigua creación. El Sermón del Monte, si ustedes lo leen, algunos dicen que no me gusta leerlo porque es muy condenatorio, ¿verdad? Como que parece que les condena, ¿no es cierto? Porque dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, que el que, ¿verdad? No adulteren, pero yo les digo, el que mira a una mujer para desearla en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces las personas dicen, uy, ¿qué me condena eso, verdad? No te está condenando a ti, está condenando al viejo hombre. ¿Quién eres tú? ¿Eres una antigua creación? ¿Eres un hijo de Adán o eres un hijo de Dios? ¿Quiénes son? Y por eso tienen que afirmar su identidad. Ustedes están en una tensión, luchando continuamente. Y Pablo dice, hay dos naturalezas peleando en ustedes. ¿Verdad? Gálatas 5 dice, está una antigua naturaleza, que es la naturaleza anclada en Adán, la que ustedes recibieron, con la que ustedes nacieron. Y esa naturaleza pelea por ganar, por entronarse en la vida de ustedes. Pero hay otra naturaleza, la nueva naturaleza que ustedes obtuvieron por la fe en Jesús. Ahí nació una nueva criatura. Por eso hay que contar los años de la nueva criatura. Yo tengo 20 años. ¿Me creen que tengo 20 años? No, tengo 22. Tengo 22 años hablando espiritualmente. Y por eso yo me alegro en mi nueva naturaleza. ¿Verdad? Porque si tomo mi naturaleza de Adán, tengo más que eso. Así que si me preguntan de aquí en adelante cuántos años, yo tengo 22 años. Yo nací en el invierno del año 2000. Nací por la palabra y por el Espíritu. Una nueva creación nació. Y esa creación que nació, dice el apóstol Pedro, no puede pecar porque es nacida de Dios. Esa nueva criatura es santa, limpia, tiene la justicia de Cristo. Es totalmente justa, impecable a los ojos de Dios. ¿Por qué? No puede pecar porque es nacida de Dios. Entonces, cuando yo peco, ¿a quién obedezco? ¿Obedezco a la nueva naturaleza? ¿O obedezco a la vieja naturaleza? Ya vamos a decir vieja naturaleza, porque una vez estaba predicando de esto y dije obedezco a la vieja y ahí, hasta ahí quedó todo el sermón. De ahí me agarraron para el deseo todo el rato, así que ya no. ¿Verdad? A la vieja naturaleza. ¿Ya? No hay que obedecer a esa antigua naturaleza. Antigua naturaleza lo vamos a decir mejor. ¿Ya? Que sigue intentando prevalecer. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Desvístanse de esa antigua naturaleza porque está viciada con deseos engañosos. Todo el deseo que ustedes tienen, que es un deseo carnal, procede de la antigua naturaleza. Y obviamente el Sermón del Monte condena a esa naturaleza. La condena, la deja en el piso, no le da oportunidad de levantarse. Intenta levantarse esa vieja naturaleza y el Sermón del Monte la condena de nuevo. Y la condena terriblemente. Le dice, oísteis que fue dicho, no matarán. Pero yo les digo, dice Jesús, está apuntando a la antigua naturaleza. Te enojas con tu hermano y eres culpable de juicio. O sea, no le das chance. La antigua naturaleza queda pulverizada. Pero ¿quién? ¿Verdad? ¿Quién es el que puede no enojarse con el hermano? ¿Quién es el que puede mirar a una mujer sin codiciarla? ¿Quién es el que cumple todo eso? La nueva naturaleza. Es Cristo el Señor, es el carácter de Jesús. Jesús cumple perfectamente el Sermón del Monte. Ustedes piensan que Jesús estaba hablando algo que él no vivía. Porque hay algunos corruptos que predican acerca de Jesús y que dicen que Jesús, dice la Biblia que tuvo tentaciones. Entonces dicen, no, es que Jesús también miró a una mujer y la codició en el corazón, así, estaba como luchando con eso. Corruptos de corazón. Para pensar eso, Cristo sí tuvo tentaciones. Tentación significa, ¿verdad?, que lo intentaron sacar de su condición. Eso hizo el diablo con Jesús. ¿Verdad? Se nos muestra la tentación de Jesús. No es algo privado que no esté escrito. La tentación de Jesús está abierta, expuesta. Y Satanás mismo lo tentó. Yo creo que a ninguno de nosotros nos ha tentado Satanás mismo. ¿Ya? Pero al Señor Satanás lo tentó. No fueron sus cohortes, fue el mismo Satanás quien lo tentó, en persona. ¿Y cómo lo tentó? 40 días de ayuno. Di que estas piedras se conviertan en pan. Lo llevó al monte, ¿verdad?, arriba del templo. Tírate abajo porque escrito está.
Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús fue tentado en todas las posibles tentaciones que el ser humano tiene. Están resumidas en esas tres. En todas el Señor tuvo victoria. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el carácter perfecto, el carácter de un hijo de Dios. Y ese carácter perfecto se nos presenta en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte se nos dice, sean ustedes perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y no se conformen con menos. Porque todo lo que ustedes dicen, ay, pero es que yo soy tan así, pero es que yo soy tan aquí, yo soy tan... Todo eso es de la vieja naturaleza. Todos los peros corresponden a quien ya no soy. Y a ese que ya no soy hay que enterrarlo. Hay que olvidarse de él, hay que renunciar a él. El cristianismo es la renuncia a una naturaleza fundada en Adán y a abrazar una nueva naturaleza nacida por la palabra de Dios en Cristo. Así que, mis amados, el Sermón de la Montaña es también sabiduría práctica para todos ustedes. Es cómo se comporta un hijo de Dios. Es como piensa un hijo de Dios. Nos enseña el Sermón del Monte a cómo orar, a cómo relacionarnos con Dios como un padre, ¿verdad? Sin tener que estar fingiendo, repitiendo oraciones porque sí, sino que cerrada la puerta, métete en tu aposento y tu Padre, que oye en los secretos, te recompensará en público. Nos enseña, es sabiduría para saber administrar lo que el Señor nos dio. ¿Verdad? Tanto Proverbios como el Sermón de la Montaña nos otorgan un carácter espiritual. Digan esta mañana, Señor, ayúdame a tener un carácter espiritual. Un carácter espiritual les va a permitir administrar bien lo que reciben del Señor. Ya, saber administrar bien y tener fruto de aquello. Proverbios, en primer lugar. Muchos temas. Proverbios tiene prácticamente todos los temas posibles, habidos y por haber. Ahí pongo algunos ejemplos solamente. Solo en el capítulo 3 nos habla acerca de la humildad, ¿verdad? No confíes, apóyate en el Señor, no confíes en tu propia prudencia, ¿verdad? Fíate por entero, completamente, pon tu confianza en el Señor. No te apoyes en tu prudencia. Nos habla de generosidad. Bendice al Señor con tus bienes, con las primicias de tus frutos, y el Señor hará rebosar, ¿verdad? Es, ¿verdad?, sabiduría para vivir la vida de fe. Nos habla de las deudas. A ver, no tengo una Biblia aquí. A ver, veamos. Voy a abrir aquí la Biblia. Proverbios 6. A ver, vámonos ahí a Proverbios 6. ¿Algunos de ustedes, cuántos de ustedes tienen deuda? No me digan. No quiero aquí, ¿verdad?, sacar. Los peligros de ser fiador. Ser fiador es eso, ¿verdad?, deberle a alguien. Hijo mío, si te has hecho fiador de tu amigo o te has hecho responsable de la deuda de un extraño, te comprometiste a dar tu palabra, tus propias palabras te atraparon. Como quedaste en manos de otro, hijo mío, haz esto para librarte. Corre, humíllate, acosa a tu semejante, no des sueño a tus ojos ni des respiro. Escapa de esa trampa como un venado escapa de su cazador, como un ave escapa de su jaula. ¿Qué le está diciendo? Arráncate, líbrate. No te metas, ¿verdad?, en compromisos que no puedes pagar. Entonces, ¿verdad?, tú estás diciendo, uy, voy a comprar eso, que a 5.000 años luz lo voy a comprar, pero lo voy a obtener. Me voy a endeudar y quizá no lo pueda pagar, pero no me importa porque lo deseo. Entonces, ¿qué pasa? Que justo era el día 6 y te levantas y lees este proverbio. No, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque quedo como fiador de otro. Di mi palabra, quedo atrapado por otra persona. Y si no puedo pagar el compromiso, ¿verdad? Y les ayuda, ¿verdad? Es sabiduría práctica. Tengan ustedes y no sean fiador de nadie porque sí. 5. Vamos a ver el capítulo 5 de Proverbios. A ver, son como ejemplo así, el día 5. Entonces, hijo mío, presta atención a mi sabiduría y escucha atentamente mis consejos. Así tendrás prudencia y cuidarán bien tus palabras. Si la mujer de otro habla con voz dulce y su lengua es más suave que el aceite, al final ella solo te traerá amargura y dolor. Será más cortante que una espada de 2 filos. Ella te conduce por un camino que lleva a la muerte. Sus pasos van directamente al sepulcro. ¿Qué no es sabiduría esa? ¿No te puede despertar en un día y librarte?
y salvarte de una situación terrible y difícil por la cual todo lo que el Señor te ha dado se pueda dispersar? ¿Necesitan esa sabiduría o no la necesitan? ¿La necesitan? Amén. La necesitamos todos. Verso 10, a ver qué dice el verso 10. Es el día 10 de los Proverbios. Y ustedes van aquí y dice, estos son los dichos sabios de Salomón. Un hijo sabio hace feliz al papá. Un hijo bruto entristece a la mamá. Ya tienen dirección para el día. Entonces uno lee eso, voy a hacer feliz a mi padre, ¿verdad? Ya hacen feliz, buscan, ¿verdad? El dinero mal habido no aprovecha, ser solidario salva de la muerte. El Señor no deja pasar hambre al que es solidario, ni tampoco deja calmar su apetito al perverso. El que no se anima a trabajar empobrece, el que trabaja duro se enriquece. El hijo inteligente trabaja durante la cosecha, el sinvergüenza duerme durante esa época. El Señor les da sabiduría, el Señor les otorga sabiduría. Imagínense que un día van por la vida y se enojaron con alguien. ¿Cuántos se han enojado? Cometieron una injusticia con ustedes, les cobraron de más, ¿verdad? En alguna cuenta. Y ustedes dicen, voy a ir y voy a reclamarles, ¿verdad? Y entonces ustedes van con toda su energía, ¿verdad? Y justo ese día les tocó el día 25, Proverbios 25. Y ustedes leen esa mañana el proverbio y dice, con paciencia se convence al gobernante, la lengua amable quebranta hasta los huesos. ¿Qué les está diciendo el Señor? Entonces ustedes dicen, oh Señor, gracias. Se calman. Y van y resuelven esa situación con una lengua amable. Porque la lengua amable puede más que la lengua dura. Quebranta hasta los huesos. Ustedes le hablan amablemente, resuelven la situación y hasta puede que lo ganen para el Señor. El Señor les ha dado cosas, pero esas cosas se les van a ir por los dedos si no tienen sabiduría. Entonces ustedes arreglaron ese problema, ¿verdad? Lo arreglaron con sabiduría, con gracia, con una lengua amable, ¿verdad? Después se van a comer, van por ahí a comer y recuerdan Proverbios 25:16. ¿Y qué dice? Si encuentras miel, no te empalagues. La mucha miel provoca náuseas. ¿Qué te está diciendo? Come lo justo. ¿Tienes harta comida? No te empalagues. ¿Cuántos necesitan ese proverbio? Lo necesitamos para el 18, ¿no es cierto? Ahora viene Fiestas Patrias, pongan ese proverbio ahí. Cuando encuentres mucha miel, no te aglotones, ¿verdad? No trates de agarrar todo. Lo justo, ¿verdad? La mucha miel provoca náuseas. Hasta ahí nomás. ¿Verdad? Fíjense, esto puede parecer ahora irrisorio, pero hay muchos siervos de Dios que por esto mueren antes de tiempo. Por no captar ¿verdad? Un proverbio de sabiduría. Mueren muchos años antes de lo que deberían haber partido. Y es una desgracia. Cualquier creyente que se va de este mundo antes de tiempo es una desgracia. Porque este mundo necesita creyentes. Lo necesita ustedes, los santos de Dios que tienen la palabra para mostrar el camino a la salvación. Ustedes son extremadamente valiosos en este mundo porque ¿quién más que ustedes puede salvar un alma? En ustedes obra el Espíritu Santo. Por lo tanto, ustedes tienen que permanecer la mayor cantidad de tiempo posible en este mundo. Y por eso deben cuidar su cuerpo y por eso deben comer lo justo. Y no empalagarse con miel. Amén. Miel dice ahí, ¿verdad? Ahora puede ser anticucho, chocolate, cualquier otra cosa. ¿Ya? Terminan de comer, comiendo lo justo, y luego se acuerdan de un amigo y van a visitarlo y se acuerdan también del otro. Por eso les digo, aquí hay sabiduría para todo. Proverbios 25:17, no frecuentes la casa de tu amigo, no sea que lo fastidies y llegue a aborrecerte. ¿Verdad? Esos que van a contraer matrimonio y dicen, hoy vámonos a vivir con nuestros amigos allá, ¿verdad? Y vivamos juntos. ¿Es sabio eso? Quedémonos aquí, ¿verdad? Vamos todos los días a la casa de este. Ojo, ten sabiduría, ¿verdad? No sea que lo fastidies y llegue a aborrecerte.
necesitan esa sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios. Lo mismo, el Sermón del Monte. Por eso, un proverbio diario. ¿Les gustó la idea o no? Ya, léanse un proverbio diario entonces. Ténganlo como costumbre. ¿Ya? Y van a ver proverbios que van a quedar grabados en su mente. Y que cuando llegue el momento, va a venir esa palabra y les va a ayudar. Les va a ayudar. Es un proverbio. Los proverbios son de fácil memorización. Son muy fáciles de memorizar, de tomar, de adquirir y de practicar. Siguiente, el Sermón del Monte. El Sermón de la Montaña, Jesús nos habla también de muchos temas. Fíjense todos los temas que hay ahí, esos no son todos, son algunos. Nos habla de quién es el hombre bienaventurado, ¿verdad? Comienza con las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas definen a la nueva criatura en Cristo Jesús. Nos habla de la preocupación, de no preocuparse por el futuro. Fíjense, eso es maravilloso, ¿verdad? ¿Quién, por más que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Y si entonces no sacan nada con preocuparte por lo que es más, ¿por qué te preocupas por lo menos? ¿Por qué te preocupas, verdad, por lo que viene, por lo que ha de acontecer? Eso es más profundo todavía. Ya va más adentro, es más profundo, ¿verdad? Nos habla de cómo orar, de la generosidad, de los juramentos, nos habla acerca de ser sal y luz, ¿verdad? Etcétera. Nos habla de muchos temas para vivir la vida con prudencia. Y nos habla de esto que decíamos anteriormente, de poner nuestros tesoros de poner nuestro corazón en los tesoros del cielo. Ya es, ¿verdad?, el Sermón del Monte. Entonces, el Sermón del Monte te ayuda en tu relación con Dios. Abre la Biblia en Mateo y dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Más tú, cuando ores, ¿cómo van a orar ustedes? ¿Cómo se van a relacionar con Dios? Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Verdad? Son cosas muy fáciles de hacer. Son tan fáciles que las pasamos por alto. ¿Cuántos sabían de esto? ¿Cuántos sabían que Jesús dijo: para orar, entra en tu cuarto y ora en lo secreto? Llora en lo privado de tu corazón, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabían, no es cierto? ¿Y cuántos lo pasamos por alto? ¿Cuántos no practicamos eso? Que es sabiduría de Dios para vivir. Necesitamos un carácter espiritual para vivir en los últimos tiempos. Ya alimentémonos entonces. Ya Proverbios y el Sermón del Monte alimentan al nuevo hombre, empoderan al nuevo hombre, le dicen a la nueva creación cómo debe conducirse por la vida, no con sabiduría terrenal, sino con una sabiduría más alta, con una sabiduría celestial, ¿verdad? ¿Cómo resuelves conflictos en este mundo? ¿Verdad? Hay una sabiduría popular. La ley decía ojo por ojo, diente por diente. Es decir, me la haces y me la pagas. Tal como me pagaste, yo te vuelvo a pagar. El Sermón del Monte, ¿qué dice? El que te golpee una mejilla, ponle también la otra. Y no resistas al que es malo. Y el que quiera ponerte a pleito por tu capa, dale también el cinto. Es sabiduría de otro nivel, ¿verdad? Estamos hablando de cómo se conduce alguien que ha nacido de Dios, no cómo se conduce alguien de este mundo. En este mundo se habla de respeto, y en este tiempo se ha hablado harto acerca de respeto, ¿verdad? Y algunos creyentes ponen: oye, yo pienso de esta manera, pero yo respeto al que piensa distinto, ¿no es cierto? Porque Chile está polarizado políticamente, ¿verdad? Hoy día en la tarde vamos a tener, ¿verdad? Y varios se van a agarrar de los pelos unos con otros, ¿verdad? Porque están polarizados, ¿verdad? Algunos están muy por allá y otros muy por acá. Entonces el mundo habla de unidad y de respeto. ¿Nosotros hablamos de respeto? Mucho más allá que el respeto está el amor. Este mundo solo puede apelar al respeto. Solo puede decir: oye, si tú piensas así, respeta al que piensa distinto. Jesús no dijo eso.
Jesús dijo, ama al que te persigue. Ora por aquel que te hace daño, ¿verdad? Bendice a aquel que está golpeándote. Y esto, ¿verdad? Es otro mundo. Esto no lo puede cumplir un hijo de Adán. No lo puede cumplir alguien terrenal que ha nacido en este mundo. Solo puede ser cumplido por un hijo de Dios. Solo puede ser cumplido alguien con un carácter espiritual semejante al de Cristo, ¿verdad? Vean a Esteban, no a este Esteban, al Esteban de la Biblia, ¿verdad? Oramos porque este Esteban sea igual que el de la Biblia. Lo estaban golpeando, estaba recibiendo los dolores de las pedradas. Y él dijo, ¿verdad? Muriendo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Estaba recibiendo odio, estaba recibiendo rabia, estaba recibiendo piedras de juicio. Y el corazón de Esteban era de amor para con ellos, de compasión, no solo de respeto. Él los amaba profundamente y ese amor hizo salir una oración de su espíritu. Y esta oración fue, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, que esto, ¿verdad?, no quede registrado. Líbrales del mal que les puede producir esto que están haciendo. Es el mismo carácter de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Protégelos, guárdalos, tenles misericordia. Y oraba por aquellos que lo estaban matando, ¿verdad? Es otro nivel de sabiduría. Por eso les digo, es otra cosa, ¿verdad? Está más allá de lo alcanzable para un ser humano. Y por eso, ¿verdad?, el ser humano corriente ve el Sermón del Monte y se escandaliza, ¿verdad? Dice, no puede ser, esto no puede ser así. Se lo salta, ¿verdad?, porque me condena. No, condena al viejo hombre. El Sermón del Monte condena a la carne. Y la condena, la fulmina completamente, porque pone la ley en su lugar correcto. La ley fue dada para condenar a esta naturaleza, ¿verdad?, que se descarrió, que se salió, ¿verdad?, de su comunión con Dios y que está ajena a la gloria de Dios. ¿Verdad? Tengamos sabiduría, mis amados, oremos, pongámonos en pie y vamos a orar. Vamos a orar, Señor, dame prudencia, sabiduría e inteligencia. Vamos a orar por esto esta mañana, que lo que recibamos del Evangelio lo sepamos administrar. Amén. Necesitamos de esto, ¿verdad? Necesitamos saber conducirnos en esta vida y tener prudencia. Si algo hemos recibido del Señor, que la prudencia permita que eso tenga fruto, que eso tenga y sea de bendición también para otros. Oremos esta oración. Señor, dame abundante prudencia, sabiduría e inteligencia. Y vamos a orar también, Padre, que pueda caminar en este mundo con un carácter espiritual, teniendo la mente de Cristo, como una nueva criatura que es nacida de la palabra de Dios. ¿Ya? Ustedes son una nueva creación, unas nuevas criaturas nacidas en Cristo. Por eso el apóstol Pablo, eso lo hemos visto también en, creo que día martes lo vimos también una vez. Pablo, cuando habla de que dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y cuando habla de sus falencias, de sus limitaciones, cuando Pablo dice, entonces yo peco, Pablo dice, no soy yo quien lo hace, es el pecado que mora en mí. Y eso es una palabra que puede sonar bastante terrible, ¿verdad? Porque parece como que se está justificando Pablo, ¿verdad? Como que peca y después se justifica diciendo, no fui yo. No, pero no se está justificando Pablo. Pablo está afirmando su identidad como hijo de Dios. Y está diciendo, cada vez que soy arrastrado al pecado, no es esa nueva naturaleza creada en Cristo la que reacciona. Es la antigua naturaleza, el pecado que mora en mí, que aún permanece en mis miembros. De ese pecado hemos de desvestirnos, de esa naturaleza debemos despojarnos, para que brille la nueva naturaleza creada según Dios en la pureza y santidad de la verdad. Esa es la naturaleza que debe prevalecer en nosotros, esa naturaleza que va a caminar con la sabiduría, la prudencia y la inteligencia de Dios. Oremos todos juntos, ya con todo nuestro corazón. Hagamos estas dos oraciones y luego pedimos al Señor su gracia, su bendición.
Oremos, pide al Señor ahí, si has tenido falta de sabiduría, pídela a Dios. Santiago dice, Él te va a dar en abundancia y sin reprochar nada. Vamos a orar. 1, 2 y 3. Padre, dame abundante prudencia, sabiduría e inteligencia. Padre, que pueda caminar en este mundo con un carácter espiritual, teniendo la mente de Cristo, como una nueva criatura nacida de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, esta mañana. Pedimos, Señor, que tú nos llenes de una nueva sabiduría, que tú nos llenes, Señor, de prudencia, que tú nos llenes, Señor, Padre Santo, del carácter necesario para recibir tu bendición. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos mirarte esta mañana y que podamos ser transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Tú nos has hecho nacer de nuevo, nos has hecho nuevas criaturas en ti, Señor, y esa nueva criatura es santa, esa nueva criatura tiene la justicia de Cristo, esa nueva criatura, Señor, es libre de pecado, libre de maldición, libre de toda obra terrenal, carnal y diabólica. Oh Señor, te pedimos poder despojarnos de la antigua naturaleza, que podamos desvestirnos, Señor, de esa vieja criatura, Señor, viciada conforme a deseos engañosos. Señor, líbranos de todo deseo engañoso, guárdanos, Señor, de toda tentación que combate nuestra alma, que combate nuestros miembros. Señor, líbranos del pecado que asedia, guárdanos, Señor, de caminar con peso. Señor, líbranos, Señor Jesús, y llena nuestro corazón de gracia. Oh Señor, espíritu de sabiduría, venga sobre mis hermanos, que sean llenos de un nuevo espíritu, Señor, de inteligencia, de prudencia, Señor, de bendición del Espíritu, que repose sobre ellos. Oh Señor, que amemos la sabiduría, que la atesoremos, que la cuidemos más que al oro refinado. Señor, esa sabiduría que clama en las calles, Señor, que da sus voces en las plazas. Señor, que amemos esa sabiduría, que la recibamos en nuestro espíritu, que caminemos junto a ella, que la atemos en nuestro corazón. Señor, danos sabiduría sobre todas las cosas, danos sabiduría, llénanos de inteligencia, Señor, que podamos relacionarnos contigo, Señor, con gracia, con bendición, en el nombre de Jesús. Gracias, nuestro Padre. Adoremos al Señor. Bendice al Señor tu Dios en esta mañana.